Acompaña desde la transmisión, se solicita permiso para dar algunas indicaciones a los asistentes. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En forma previa se invita a todos los participantes a visitar las redes sociales de nuestra Corte. Nos encontrarán, como ya saben, en Facebook como Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, en Twitter como @Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla y en el canal de YouTube como Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla. Invitamos a todos ustedes a dar like y también a suscribirse a las redes sociales de la institución para que puedan tener acceso a nuestras publicaciones, notas de prensa, eventos de capacitación y otros temas de interés respecto al trabajo que desempeña el Poder Judicial. Asimismo, se informa que este magno evento está siendo transmitido a través de Facebook Live. En forma breve, también se brindará algunas instrucciones para el evento. Se les invita a todos a mantener los micrófonos apagados a fin de no presentar interrupciones durante la transmisión. El moderador indicará a partir de qué momento se habilitan los registros de entrada y salida en el uso del chat de la videoconferencia, debiendo consignar los nombres completos y el correo Gmail. Los participantes que deseen formular las preguntas pueden hacerlo en el momento de la ronda de preguntas, en el cual se activará el micrófono para que lo formule de forma directa al expositor. Al término del evento se solicitará a los participantes que activen sus cámaras para recoger las fotografías de la nota de prensa y corroborar su conexión, debiendo realizar el enfoque tipo selfie para recoger buenas imágenes con la foto grupal, evitándose el enfocar el techo u otro espacio. Con su venia, señor doctor Rodríguez, se solicita permiso para dar inicio al evento. Adelante, doctora Marisol. Muchas gracias, señor doctor Rodríguez. La Presidencia de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla les da la bienvenida a la conferencia magistral, la tutela cautelar y la eficacia en el sistema jurídico. Así también, el octavo pleno casatorio civil, la disposición de un bien social por un solo cónyuge es un acto jurídico nulo o ineficaz. Saludamos la presencia de la sala de honor integrada por el señor doctor Carlos Roger Rodríguez Rosales, juez integrante de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, al señor doctor Luis Genaro Alfaro Valverde, docente, doctorando por la Universidad de Girona, máster por la Universidad Complutense de Madrid y miembro del grupo de investigación CIDEPROC. Señor doctor Carlos Tamaño Rafael, que en unos minutos nos va a estar acompañando, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Derecho Privado Patrimonial y doctorando en el Derecho Privado por la Universidad de Salamanca, docente universitario. Acto seguido invitamos al señor doctor Carlos Roger Rodríguez Rosales, integrante de la comisión, quien brindará las palabras de bienvenida de este magno evento. Muchísimas gracias, doctor Luis Genaro Alfaro Valverde. Para nosotros es un honor recibirlo y darle la bienvenida a nombre de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla. Como tenemos conocimiento, venimos realizando una serie de conferencias de capacitación dirigido a los magistrados y al personal jurisdiccional y también a la comunidad jurídica que nos sigue a través de las redes sociales, de manera que los temas que hemos seleccionado justamente son del interés de esta comunidad. La tutela cautelar y la eficacia en el sistema jurídico y el octavo pleno casatorio civil son dos temas que han dado mucho que referir durante nuestras labores jurisdiccionales en el ámbito civil, y tenemos la suerte de contar con la presencia de dos distinguidos juristas, como es el doctor Luis Genaro Alfaro, a quien le damos esta calurosa bienvenida y lo invitamos a que se sienta pues cómodo en nuestra Corte Superior, y vamos a proceder a iniciar la lectura de su hoja de vida para escuchar su exposición. Muy agradecido por sus palabras, señor doctor Carlos Roger Rodríguez Rosales. Damas y caballeros, continuando con el programa, invitamos al señor doctor Luis Genaro Alfaro Valverde, quien disertará la ponencia de la tutela cautelar y la eficacia en el sistema jurídico, para lo cual hacemos una breve reseña de su trayectoria profesional. Profesor ordinario del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho Público por la Universidad Complutense de Madrid, España, y doctorando en el programa de doctorado en
Economía y Empresa de la Universidad de Girona, España. Sus áreas de investigación son el derecho procesal, razonamiento probatorio y derecho comparado. Se ha desempeñado como juez civil en la Corte Superior de Justicia del Santa y fiscal provincial civil del Distrito Fiscal del Santa. Ha sido docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Academia Nacional de la Magistratura. Es investigador en la Cátedra de Cultura Jurídica, Universidad de Girona, España. Miembro del Instituto Iberoamericano del Derecho Procesal y del Instituto Vasco de Derecho Procesal. También fue coordinador académico de la revista del Ministerio Público, Distrito Fiscal del Santa y de la revista judicial de la Corte Superior de Justicia del Santa. Entre sus publicaciones individuales se cuentan los libros El principio de audiencia, Evolución e influencia en el proceso civil, Proceso europeo de escasa cuantía, Derecho Procesal Civil Europeo. Además, ha participado en obras colectivas como El debido proceso, estudios sobre los medios impugnatorios en el proceso civil, las medidas cautelares en el proceso civil, el rol de las altas cortes y el derecho a la impugnación, derecho material y procesal y la prueba en el proceso. Recibe una cálida bienvenida, señor doctor Luis Genaro Alfaro Valverde. Muchas gracias. Gracias primero por la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes, estar virtualmente con ustedes, y quiero entonces reiterar mi agradecimiento a la Comisión de Capacitación, al doctor Carlos Rodríguez, de la Corte Superior de Justicia de Pontepiedra, Ventanilla. Espero que lo que podamos decir hoy, comentar y reflexionar en torno a la tutela cautelar y la eficacia o la función de efectividad que tiene como orientación este tipo de tutela jurisdiccional sea de utilidad e interés y le sirva en la práctica judicial, sobre todo, ¿no? Esto es importante. El derecho no se agota solo en el tratamiento normativo, en las disposiciones o reglas de carácter legal, en los textos procesales, sino que también existen una serie de fundamentos y aspectos teóricos que subyacen a ello y que conviene nuevamente siempre revisar, ¿no? A veces damos por sentado algunos conocimientos, y en torno a la tutela jurisdiccional esto también a menudo pasa. Y encontramos pues claramente dentro de esto de lo que se planteaba Hegel como su objeción o objeción hegeliana, que decía pues aquello que damos por conocido es justamente cuando realmente desconocemos. Y en el caso de la tutela cautelar hay muchas cosas que creo que sería muy bueno pensar, reflexionar y ver si cómo anda el formante teórico en torno a la comprensión de esta institución y cómo conecta dentro de la idea de efectividad que debe cumplir la tutela jurisdiccional o el sistema de justicia. ¿Cuál es el rol que cumple la tutela jurisdiccional en la búsqueda de la efectividad, que es la que propone el Estado a través de los magistrados en esta función de administración de justicia? Ese es el propósito principal de esta ponencia. Espero, reitero, ser de su interés lo que podamos decir. Para el desarrollo de esta ponencia he trabajado o he establecido 4 puntos importantes. Primero, una presentación general y quizá un recordar de en qué consiste la tutela jurisdiccional, los diversos tipos de tutela jurisdiccional, o si se quiere, de procesos en materia de justicia no penales, civiles en concreto. Y el segundo punto es hablar un poco de la tutela cautelar, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de la tutela? ¿Cuál es el rol que cumple dentro del abanico de mecanismos de tutela jurisdiccional que tiene el Estado a través del derecho procesal? ¿Cuál es ese propósito? Y el tercer aspecto que me parece importante es poner énfasis en esta idea de efectividad. Se comenzará hablando de la tutela jurisdiccional y mencionando sobre todo este carácter o cualidad que siempre se reconoce al punto de hablarse casi como si fuese una misma expresión, tutela jurisdiccional efectiva, y ver en este punto cómo si realmente se cumple el objetivo en este fundamento de cuál es el propósito de la tutela cautelar. Conectar efectividad con tutela cautelar es básico para comprender su función que cumple. Pero finalmente, en el último punto, me interesa conversar y discutir, si se quiere, cómo es que este horizonte y esta orientación de la efectividad que enlaza la tutela cautelar no necesariamente debe ser, y esta ya es una parte más bien de un discurso prescriptivo, no debe ser alejada o extraña o excluyente del derecho al contradictorio. En esta última parte, por tanto,
quiero detenerme a trabajar la relación entre efectividad y el derecho al contradictorio. Si la tutela cautelar puede obtener y lograr una idea de una búsqueda de un modelo equilibrado entre estos dos aspectos o valores que interesan al proceso. Efectividad por un lado, pero por otro lado también el respeto al contradictorio. Esto a la luz de que el procedimiento cautelar peruano, sobre todo en materia de procesos no penales, se dan inaudita edad de la par, como todos conocen. Así cerraré entonces mi ponencia. Comienzo por el primer punto. Tutela jurisdiccional. Todos sabemos que se trata de un derecho fundamental del justiciable que tiene que ver con un deber básicamente del Estado que promete a los ciudadanos administrar justicia, proteger sus diversas y múltiples situaciones jurídicas materiales que pueden verse en controversia o verse afectados, ¿no?, en el plano de las relaciones sustantivas. Es, por tanto, la tutela jurisdiccional un derecho prestacional, como en varias ocasiones ha dicho el Tribunal Constitucional al analizar sus características, ¿no? Es un derecho prestacional, se desarrolla a través de los jueces, de la Administración de Justicia, jueces y juezas, y por tanto, esta debe al menos desarrollarse siguiendo tres características importantes, ¿no? La doctrina nacional acepta, y también la comparada, por cierto, que toda tutela jurisdiccional debe ser, como diría Andrea Protopisani, en principio efectiva. Todos identificamos esta característica. Les decía al inicio que, de hecho, tanto en la Constitución como en los códigos procesales suele enunciarse esta expresión así en tres palabras: tutela jurisdiccional efectiva. Es decir, se pone énfasis en la efectividad y quizás como algo importante, algo necesario de que las decisiones judiciales sean eficaces en la realidad. Esta idea de realización del derecho, que no se votaría simplemente en una decisión judicial fundada o estimada para el demandante, sino que requiere pues que se utilicen los mecanismos y las técnicas procesales adecuadas para garantizar su realización. En concreto y en la práctica, si alguien tiene un proceso de pago de dinero y si obtiene una decisión favorable, pues el Estado debe procurar las técnicas procesales adecuadas para que durante el proceso y también en la ejecución esto se logre finalmente, es decir, que el acreedor reciba el dinero que en el plano de las situaciones jurídicas materiales no se ha cumplido. Esto es efectividad. Pero recordemos que no es la única característica de la tutela jurisdiccional. En esta función que cumple el Estado, también debe tenerse en cuenta que esta debe ser adecuada, ¿no? ¿Adecuada a qué? A las diversas y múltiples situaciones jurídicas materiales. Por decirlo de algún modo, el diseño procedimental, porque no olvidemos que cuando hablamos de tutela jurisdiccional estamos haciendo referencia, al menos pues el bloque grande de la forma como se administra justicia es a través del proceso. Y por eso que se habla también en doctrina de tutela procesal de los derechos, o tutela procesal efectiva, también se ve uno en la literatura procesal. Pero ¿por qué se relaciona tutela jurisdiccional, proceso y situaciones jurídicas materiales? El proceso es el método, el medio a través del cual el Estado, mediante la labor de los jueces y juezas, desarrolla su función de la tutela jurisdiccional. El Estado desempeña este rol, esta tarea que le hemos encomendado, y lo hace normalmente a través de este mecanismo estatal de solución de controversia, un mecanismo público, una herramienta pública que es el proceso. El proceso puede ser definido de diversos modos, un sistema de garantías, un método de resolución de controversia, etcétera, pero algo que no se puede dejar de identificar cuando hablamos de proceso es que es del Estado, es una herramienta del Estado, ¿no? El Estado, a través de los jueces, brinda esa tutela jurisdiccional. Esta idea, como en algunos sistemas procesales se le conoce como la tarea de administrar justicia o de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, ¿no? Entonces, es en esta idea en la que relacionamos tutela jurisdiccional como el deber que tiene el Estado de proveer justicia a los ciudadanos y el proceso como el método principal que tiene el Estado para lograr este propósito, es que nos encontramos de que el proceso debe responder a estas características de la tutela jurisdiccional. Efectiva significa que en el diseño procedimental, y atención con esto, porque ahora que lo conectemos con la tutela cautelar, vamos a darnos cuenta que el camino que debe seguir la tutela cautelar, tanto en la práctica judicial como en el desarrollo teórico y normativo, debe estar alineado en este propósito. La efectividad, ¿ok? El proceso, por tanto, debe ser efectivo. Si la prestación jurisdiccional, tutela jurisdiccional, debe ser
efectivamente realizable, de hacerse realidad lo que se establece en una sentencia, si por ejemplo en un proceso de reivindicación, que efectivamente el demandante recupere la posesión y la propiedad del bien, ¿no? Y no solo una sentencia fundada, les decía, pero también no olvidemos que la tutela jurisdiccional a través del proceso debe ser también adecuada, ¿no? ¿Qué marca, qué moldea el diseño procedimental en esta idea de ser adecuada? ¿Adecuada respecto de qué? Bueno, lo que determina, o al menos así debería ser, los modelos o diseños procedimentales es la naturaleza de las situaciones jurídicas materiales, ¿no? Es decir, ¿qué hace que un proceso sea más lato, más extenso, en donde el grado de cognición sea más plena? Es la naturaleza del derecho material. Las diversas situaciones jurídicas materiales deben ser las que moldeen el tipo de procedimiento. Así, por ejemplo, si pensamos en una pretensión compleja, bueno, que normalmente se le tipifica como tal, una nulidad de acto jurídico, ¿no? Entonces merece un procedimiento más extenso en donde haya tiempo para reflexionar, para el análisis de la actividad probatoria, para las defensas, etcétera. Así también, si pensamos en un procedimiento o una situación jurídica material que es muy urgente, que pues en la que está en juego el derecho a la vida, por ejemplo, y me refiero al tema de alimentos, entonces exigirá un diseño procedimental adecuado, más rápido, más urgente, ¿no? Que a menudo, en el caso peruano también, es el proceso sumarísimo, ¿no? Entonces, efectivo sí, pero además adecuada y finalmente oportuna. La justicia debe decidirse, debe darse a los ciudadanos en el tiempo que establece la ley. Es una idea muy básica en realidad. Sobre la base de esta frase de que justicia que tarda no es justicia, es importante que al menos en la práctica judicial se dé tiempo sido por la ley, ¿no? O si quiere a lo mucho hablar de un plazo razonable, ¿no? Está claro que a veces en determinados casos la situación, y lo digo desde mi experiencia jurisdiccional, pueden resultar a priori simples, sencillos, pero en el desarrollo del procedimiento pueden ser más complejos de lo que uno esperaba. Un proceso objetiva y subjetivamente complejo, esto es, por la cantidad de personas que están ubicados en la posición de demandante, demandado, o por la cantidad de pretensiones que se reúnen en el proceso, y también la actividad probatoria que se desarrolle, y esto sin considerar la falta de colaboración o no de los abogados y las partes para determinadas actuaciones que se dan en el desarrollo del proceso, ¿no? Entonces, todo eso puede ser que estemos frente a un proceso que, decía, a priori pueden ser simple, como alimentos o desalojo, pero en el desarrollo del mismo, más de un juez seguramente, estimados y estimadas, me darán razón que puede convertirse en un tema bastante complejo que analizar y que decidir. Entonces, recapitulemos. La tutela jurisdiccional debe ser adecuada, oportuna y, en principio, mencionamos efectiva. ¿Okay? La efectividad es la clave, si se quiere, o el elemento que nos interesa en esta sesión enfatizar. La efectividad. Ahora, la efectividad requiere, es decir, la tutela jurisdiccional para que sea efectiva, requiere que ese instrumento general, este método de solución de controversias o de satisfacción de pretensiones, llamada proceso, deba, por tanto, responder a esta exigencia. Quiero decir que el proceso en su desarrollo procedimental deba también el legislador proveer de una serie de técnicas procesales que permitan lograr este propósito. Y, por tanto, la efectividad no es solo una utopía. El legislador y los jueces están comprometidos, y diría también los abogados, en este logro final de la efectividad. Pero si solo nos detuviésemos en cómo es que a nivel legislativo esta característica de la tutela jurisdiccional, que es la efectividad, puede cumplirse, puede lograrse, entre otros instrumentos, entre otros mecanismos, es la tutela cautelar. Antes de entrar a este segundo punto de lo que la función que cumple la tutela cautelar en este carácter de efectividad que uno encuentra en la tutela jurisdiccional, me gustaría presentar el panorama general de los diversos tipos de tutela jurisdiccional, al menos en materia de justicia no penales y específicamente civil, existen. A saber, y esto está pues, bastante aceptado, hay bastante literatura sobre la llamada tutela jurisdiccional y los modos como a nivel procedimental o de procesos estos se van implementando, y en general se habla de una tutela jurisdiccional
llamémosla así, clásica, ¿no? Pero que siempre está presente. De hecho, es el primer referente para diseñar los procedimientos en 3 aspectos: la tutela jurisdiccional o tutela declarativa o de cognición, ¿no? La tutela ejecutiva y la tutela cautelar. Ahí es donde vamos a darle especial mención. Pero solo para recordar, la tutela declarativa o tutela de cognición es un tipo de prestación jurisdiccional que se desarrolla en aquellos procesos de cognición en virtud del cual, pues, los justiciables parten de una situación incierta, y esto aquí tomo prestado la clásica explicación que refería el mismo Francesco Carnelutti, ¿no? Es decir, de una situación de incertidumbre, y finalmente la determinación del derecho, o como diría Goldsmith, la determinación de las expectativas y de posibilidades, como él calificaba el proceso como una situación jurídica, recién se establecerá en la sentencia. Goldsmith decía que cuando estamos en el proceso no puede hablarse propiamente de derechos, sino estos serán recién determinados y fijados por el juez en la sentencia. Bueno, en cualquiera de los casos, la tutela declarativa o tutela de cognición, ¿no?, parte de la premisa de que los justiciables, demandante y demandado, quienes se presenten en el proceso, entran en una situación de incertidumbre, ¿no?, de planteamientos de pretensiones, de resistencias, pero lo cierto es que al final, en la sentencia, el juez determinará a quién corresponde el derecho, por llamarlo de una manera. Esto se desenvuelve, pues, a diversas pretensiones, ¿no? Pretensiones, pues, de carácter constitutivas, pretensiones de carácter meramente declarativas, ¿no?, o de condena. Es decir, procesos como pago de dinero entrarían dentro del proceso declarativo, pretensiones como una indemnización o pretensiones de reivindicación, etcétera. La idea es que en este primer tipo de proceso el juez declara el derecho, pero no solo ello, ya más, con más desarrollo, constituye, puede modificar, puede extinguir un derecho, ¿no?, o una situación jurídica material, piénsese en el divorcio o la misma nulidad de acto jurídico también, que pone fin a una relación jurídica en ambos casos, ¿no? Pero también una pretensión de condena, también se puede establecer. Es decir, aquellos que tienen como propósito establecer una obligación de dar, hacer o no hacer, ¿no? El proceso de pago de dinero es el ejemplo típico ahí de una obligación de dar. Además, existe la tutela jurisdiccional o tutela de carácter ejecutiva que se desarrolla a través del llamado, en nuestro caso, proceso único de ejecución, que a diferencia de la tutela declarativa, ya parte de una situación cierta, determinada, fijada, una declaración de derecho inicial constituida en un título ejecutivo de naturaleza judicial y extrajudicial. Esto quizás para algunos puede ser una obviedad, lo que estoy explicando, tengamos paciencia, ahora lo conecto finalmente con la tutela cautelar. Entonces, en la tutela ejecutiva, partimos de una situación cierta y por tanto en adelante todo es ejecución, ¿no? Todo es ejecución. Los diseños que se establecen para el proceso único de ejecución debe pensarse en esta idea de que todo es ejecución y se da en 2 fases. Una fase de cognición muy corta, ¿no?, por si existen algunas causales de contradicción, y luego ya es toda la segunda fase, como diría la profesora Eugenia, ¿no?, la fase realizativa satisfactiva, ¿no? Pero la cualidad de este segundo proceso es que básicamente comienza con ejecución desde el inicio, desde el primer mandato ejecutivo. Bueno, en ambos casos, la tutela declarativa y ejecutiva son satisfactivas, ¿ok? Es decir, van a otorgar al ciudadano y al justiciable la realización de su derecho en la decisión final, sea sentencia o auto, para el caso de la tutela ejecutiva. Sin embargo, a la par existe también la llamada tutela declarativa, o cautelar, ¿no?, o asegurativa. Este es un tipo de tutela asegurativa. Es decir, cuando existe el periculum in mora, o cuando existe un riesgo de que puede ser por el paso del tiempo o de infructuosidad, como diría Piero Calamandrei, entonces el Estado, a través de las leyes procesales, provee una técnica, un método, una herramienta llamada tutela declarativa. Podemos discutir o no si es un tipo de proceso, el legislador peruano ha querido llamarlo así proceso, pero hay aún bastante debate porque, sobre todo en esta idea de que se desarrolla a través de un procedimiento inaudita et altera par, con lo que pone en duda que sería propiamente un proceso. Bueno, eso no lo voy a discutir ahora. El punto es que
Esta tutela cautelar, que se desarrolla a través de un procedimiento general cautelar y a través de, específicamente de medidas cautelares, tiene como propósito, fíjese con este detalle, de que los dos tipos de procesos o tutelas antes mencionadas, declarativa y ejecutiva, sirvan o de herramienta para asegurar la efectividad. Y aquí viene la conexión con la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Es decir, en la tutela declarativa piensas en un proceso de pago de dinero donde puede existir el riesgo que la contraparte pues, pueda transferir sus bienes, etcétera. Entonces hay un riesgo de que eventualmente en una decisión estimatoria sea irrealizable, ¿no? Sea infructuosa. Entonces la tutela cautelar provee a los justiciables la posibilidad de asegurar la efectividad de la decisión final, ¿ok? Por eso que el énfasis que hacemos de haber comenzado por hablar de tutela jurisdiccional en su calidad de efectiva con las medidas cautelares. Porque las medidas cautelares son herramientas que están orientadas en la búsqueda de la efectividad de la decisión final, pero con una cualidad de asegurar, ¿no? De cuidar, no de satisfacer inicialmente, ¿no? Salvo, bueno, luego podemos mencionar las propuestas de tutelas anticipatorias o técnicas anticipadas, que responden a otra idea también, pero la tutela cautelar per se, desde la primera obra que mejor sistematizó la información sobre tutela cautelar, que es de Piero Calamandrei, como todos conocemos, los estudios sistemáticos de las providencias cautelares, la idea básica de la función que cumple la tutela cautelar es meramente asegurativa, ¿ok? Y uno se pregunta, ¿asegurativa de qué? De la efectividad de la decisión estimatoria final, ¿sí? Es decir, no es que el justiciable en principio y al menos como regla no va a haber satisfecha su pretensión inmediatamente, sino el propósito es asegurar, sea cualquier tipo de medida cautelar, no entran aquí, por cierto, las medidas temporales sobre el fondo, ni la asignación anticipada de alimentos, que más bien se aproximan a una técnica más anticipatoria que tutela cautelar propiamente, ¿de acuerdo? Pero los embargos, secuestro, las medidas innovativas, no innovar, en general las medidas cautelares tienen esta vocación de ser meramente asegurativas y con ello no menos, ¿ah? Es decir, es importante porque ¿qué significa la tutela cautelar? Significa ya afectar, tener una decisión judicial legítima de afectación anticipada de los derechos y bienes de la contraparte. Y si bien es cierto, no hay una satisfacción inmediata, hay una afectación del derecho, porque todos sabemos que resulta ser correcto, legal y constitucional que cuando después de la sentencia, ante el incumplimiento de la sentencia, el Estado puede utilizar todas las medidas coercitivas y de ejecución forzada, ¿no? Fuerza el cumplimiento de la decisión final. Pese a ello, durante el proceso y ante causa, el justiciable, el demandante en particular, puede ya afectar los bienes y derechos de la contraparte. Algo que no es, digamos, tranquilamente aceptable. Quiero decir que debe haber buenas razones para que antes de la sentencia, antes de la decisión final, se afecten los derechos, está bien, provisional, temporal y todo lo demás, pero ya hay una afectación. Hay cierto perjuicio, cierta afectación a los derechos de la contraparte, ¿sí? A veces cuando hablamos de tutela cautelar solo miramos al demandante y a su riesgo que puede existir en un proceso de que la decisión final sea infructuosa y por tanto la efectividad, cierto. Sin embargo, también no debemos olvidar que existe ya a través de la tutela cautelar, cual sea el tipo de medida cautelar, una afectación de los derechos de la contraparte. Una afectación adelantada, porque incluso, por ejemplo, las medidas cautelares ante causam, que incluso se presentan o se afectan los derechos de la contraparte sin ni siquiera tener una demanda de por medio, al menos, ¿no? Entonces, creo que es algo que cuando hablamos de efectividad no podemos excluir los riesgos que puede existir también que la afectación de los bienes de la contraparte. Claro, siempre uno puede decir, bueno, hay contracautela y esta permite asegurar los daños que pueda generar con un tipo de medida cautelar cuando finalmente se obtiene una decisión final desestimatoria, cierto, pero esto es
una situación ex post, ¿no? Lo cierto es que se afecta a los bienes también de la contraparte. Hay razones y buenas razones y es legítimo afectar los bienes de la contraparte aun cuando no se tiene una sentencia final. Yo diría que sí. Las medidas cautelares tienen ese propósito y logran esa finalidad. Hay quienes cuestionan que las medidas cautelares únicamente por solo asegurar no hay una afectación de los bienes de la contraparte. No, eso no es cierto, hay una afectación, nadie está feliz ni puede disponer con toda libertad de los derechos y bienes que resultan ser afectados de medidas cautelares, ¿no? En cualquiera de los casos siempre hay diversos grados de afectación dependiendo del tipo de medida cautelar, si estamos ante una anotación de la demanda, un embargo, en fin. De acuerdo, pero no se excluye la afectación anticipada del derecho de la contraparte o de los bienes, aun cuando no tengamos una sentencia estimatoria. Ahora, en este abanico de procesos declarativo, de cognición, que se desarrolla a través del procedimiento de conocimiento, legal sumarísimo, ejecutivo, a través del proceso único de ejecución, la tutela cautelar sirve como un medio para asegurar, es una tutela asegurativa de la tutela declarativa y la tutela ejecutiva en algunos casos, ¿no? No está excluida la posibilidad de utilizar medidas cautelares en proceso único de ejecución. Pues siempre en determinados casos, ciertamente, pero la tutela declarativa es un lugar común, Ante causum, durante el proceso, incluso, aunque quizás esto no es muy técnico, se hablan de las medidas cautelares después de haber obtenido una sentencia favorable, ¿no? Con lo que ahí, bueno, no sería en rigor cautelar, sino más bien ejecutiva propiamente, ¿no? Ok, ese sería el rol y la función de la tutela cautelar. Entrando ya a la tercera parte de esta ponencia, quiero poner en relieve que una tutela jurisdiccional, conecto los dos puntos, que aspira a ser efectiva, no puede excluir de técnicas procesales que buscan asegurar esta efectividad. Vamos a ver, todos podemos estar de acuerdo que después de la sentencia pues viene la fase de ejecución y entonces el demandante va a buscar los bienes. El riesgo es alto. El periculum in mora es justamente el presupuesto, entre otros, para obtener una medida cautelar, ¿no? El peligro del retardo, de obtener una decisión estimatoria, una sentencia, y el tiempo puede afectar claramente las expectativas y los derechos del demandante. Y entonces las medidas cautelares coadyuvan a este propósito. Ahora, la efectividad, por tanto, se logrará de la tutela jurisdiccional siempre y cuando una condición sine qua non, el legislador, la ley procesal, provea de adecuados tipos de medidas cautelares, y todos los conocemos, las típicas y atípicas, o mejor, las para futura ejecución forzada, las temporales sobre el fondo, las innovativas y no innovativas. En cualquiera de estos casos siempre debe no perderse de vista la efectividad. Asegurar la efectividad de la tutela jurisdiccional dependerá de que el legislador provea de una adecuada lista de medidas cautelares adecuadas, pertinentes para la situación jurídica cautelable en particular, ¿no? Ahora bien, solo lo menciono de manera muy general. En el derecho comparado también se habla de tutelas anticipadas o tutelas anticipatorias, que es una propuesta que no solo se limita al aseguramiento, ¿no? No solo está pensado en garantizar la efectividad, sino que ya efectiviza anticipadamente la situación jurídica material a establecerse en la sentencia. Un tipo particular de tutela anticipada podemos encontrar, bueno, esto puede discutirse, en la llamada asignación anticipada de alimentos, ¿no? La asignación anticipada de alimentos no solo, fíjese este detalle, por eso que podemos, con ciertas precisiones, decir que la asignación anticipada de alimentos no necesariamente responde a esta idea base de asegurar, porque ya anticipa, ya el justiciable o la justiciable en un proceso de alimentos va recibiendo mes tras mes lo que eventualmente sería fijado en la sentencia. Entonces hay una satisfacción anticipada. Reitero, la tutela cautelar no satisface, es una tutela asegurativa y por ello no menos,
¿no? Ya les dije que significa para la contraparte, porque dentro si quisiéramos calificar a la tutela cautelar como un proceso propiamente, también significa mirar a la contraparte, no solo al demandante, sino al demandado. Ok, entonces ahí está la relación de efectividad y la finalidad de la tutela cautelar. Ahora quiero, en esta ya casi última parte, relacionar la importancia de la efectividad, este valor necesario que persigue la tutela jurisdiccional, además del criterio de ser adecuada y oportuna, con qué es lo que pasa con la contraparte, ¿no? Porque normalmente o a menudo el discurso de la tutela cautelar siempre se le asocia únicamente a la parte activa, a la parte demandante, ¿no? Porque efectivamente es quien lo solicita, pero no es el único que está en el proceso, también interesa la contraparte. La contraparte, el demandado, el ejecutado está presente, el proceso interesa también sus derechos, porque si quisiéramos hablar no solo de la tutela jurisdiccional, sino también, ¿no?, de su prima hermana debido proceso, que está previsto en la Constitución conjuntamente con la tutela jurisdiccional, pues nos lleva a pensar que efectividad, perfecto, pero también un sistema de garantías que debe brindarse a la contraparte, el demandante y demandado, ¿no? Y la contraparte interesa también, ¿de acuerdo? Entonces, es bastante conocido que, de acuerdo a las reglas procesales, sobre todo en los procesos no penales, en particular el proceso civil, el procedimiento, el modo como se tramita o se desarrolla la tutela cautelar es inaudita, es altera par. Es decir, mientras la tutela declarativa, la tutela ejecutiva, por más, incluso la ejecutiva, por más que título cierto, contenido en un título ejecutivo de naturaleza judicial o extrajudicial exista, ¿no?, siempre se escucha la contraparte, siempre en el diseño procedimental está presente la contraparte, es decir, la oportunidad que la contraparte participe antes de la decisión final está garantizada. Sin embargo, en la tutela cautelar, el procedimiento es siempre inaudita, hay una sola regla, ¿ok? Esto que ahora voy a comentar o estoy ahora mismo explicando, de repente no para todos puede resultar digamos, pacíficamente aceptable, ¿no? Porque siempre podemos debatir y diciendo, bueno, es que ahí el riesgo es muy fuerte, que la contraparte cuando se le pone en conocimiento de una medida cautelar puede resultar afectada en sus expectativas, dado que cuando se le notifica de una medida cautelar, de un embargo, por ejemplo, si es que fuese con contradictorio previo, entonces inmediatamente transferiría sus bienes. Esto es una posibilidad, ciertamente, es un riesgo, por supuesto que sí, pero preguntémonos si es suficiente como para hacer únicamente una regla que es inaudita altera par. Quiero decir, como diría el profesor Elio Fazzolari, si el proceso es entendida como un procedimiento en contradictorio, difícilmente podríamos aceptar en nuestro sistema que la tutela cautelar sea, por más que o un proceso, sea un proceso, ¿no? Es a lo mucho un procedimiento, sin embargo, el hecho de que el contradictorio sea diferido, ¿no? Porque aquí hay bastante literatura nacional que dice, bueno, no es que el contradictorio no exista, está presente, pero se difiere, se prolonga, ¿no?, a otro momento. Es más, cuando uno revisa la literatura procesal, sobre todo desde un tiempo atrás, desde que salió publicado el mismo Código Procesal Civil, una de las características que hoy no se estila esto, pero me agregaba dentro de los manuales que hablaban de tutela cautelar o los principales artículos que se publicaban, se decía que esta deba decidirse de manera reservada, ¿no? En secreto casi. En un Estado constitucional, que las decisiones judiciales sean en secreto es fundamentalmente la atención, no sé si a ustedes, ¿no? Pero uno se preguntaría, ¿existen buenas razones para que el Estado peruano, a través de sus leyes procesales, se hayan aceptado que efectivamente este tipo particular de tutela jurisdiccional sea de manera reservada o secreta, ¿no? Porque no solo significa un prejuzgamiento, significa pues que es provisional, temporal, etcétera, sino que también en la literatura procesal hay quienes agregan este carácter, secreto reservado. Y el fundamento que a menudo se dice es que, bueno, las medidas cautelares se deben emitir sin que escuche la contraparte o que sin que participe la contraparte porque existe este riesgo muy alto de transferencia de los bienes, de que sea infructuosa finalmente si le pone el conocimiento a la contraparte.
Esto no es del todo cierto, estimados y estimadas, por más que de repente pueda sonar chocante lo que voy a decir. Pero desde el punto de vista, no solo del derecho comparado, en sede nacional tenemos experiencias de que las medidas cautelares se realizan, piensen en los procesos penales, ¿no? En las detenciones preventivas, en estos supuestos, a pesar que de hecho son medidas cautelares personales, se dan audiatur altera par, es decir, escuchando a la contraparte. Y los riesgos claramente existen de fuga, en fin, pero esto no inhibe de que se realicen escuchando a la contraparte. Y es una medida cautelar. Lo mismo sucede en el arbitraje y también en algunos tipos de procesos constitucionales, también que donde está garantizada el contradictorio. En los casos de los procesos no penales y en particular en el proceso civil, sigue estando la regla general inaudita altera par. Por tanto, lo que se pone mayor énfasis es en la efectividad. Pero la efectividad, ojo, ¿de quién? Del demandante. Importa también al demandado el respeto de una serie de garantías, porque no solo, porque cuando ubicamos la tutela jurisdiccional, como lo acabo de presentar inicialmente, pensamos en la efectividad de la tutela jurisdiccional o, mejor, de la situación jurídica o material establecida en favor del demandante. Y está bien. Sin embargo, durante el procedimiento, el legislador, pero también los jueces y juezas, debemos ser sensibles al respeto del contradictorio de la contraparte. Y, por supuesto, que el legislador dice inaudita altera par, pero convendría pensar ya de lege ferenda, y esto no es solo una idea, digamos, jalada de los pelos que les propongo, sino tiene un respaldo comparativo claro, hay experiencias comparadas de una mirada a la ley de enjuiciamiento en materia civil, el del año 2000, ¿no? Que donde existe un procedimiento cautelar, y la regla no es que es inaudita altera par, de hecho esta es la excepción, la regla es audiatur altera par, escuchando la contraparte, con todos los riesgos que esto supone, obviamente, pero si es que uno realmente quisiera obtener una tutela cautelar y por tanto asegurar la efectividad de la decisión final, sin escuchar la contraparte, debe haber buenas razones urgentes que realmente hagan que el contradictorio pueda diferirse. Fuera de ello, la regla es el contradictorio previo, ¿ok? Lo mismo pasa si revisan en la ordenanza procesal civil alemana, el ZPO, pero también en el Código de Procedimiento Civil italiano, también, ¿no? Solo por citar algunos sistemas procesales prestigiosos, pero también en Latinoamérica. En el caso del Código Procesal Civil brasileño, también está el contradictorio. Quiero decir que un modelo, y no es que solo me interese también la contraparte, la idea del respeto a la tutela jurisdiccional no pasa solo por mirar al demandante, a quien puede existir un riesgo de que la decisión final sea infructuosa, ¿ok? Sino también en esta misma orientación, durante el procedimiento cautelar, deba también respetarse y tenerse en cuenta la contraparte, ¿no? Si damos una mirada al anteproyecto del Código Procesal Civil, del nuevo código, que seguramente han visto en las noticias, se ha informado esto, y la versión del mismo proyecto de reforma, nos damos cuenta que esta es la lógica, que se escucha a la contraparte. Es decir, el modelo al que propongo y he sugerido en algunas publicaciones, al que denomina un modelo equilibrado, ¿no? Debe pensar en el respeto a la efectividad de la tutela jurisdiccional, que es la función, ¿no? de la tutela cautelar, pero también puede pensarse en un respeto al derecho al contradictorio. Quiero decir que la necesidad de la efectividad de la decisión final asegurada por las medidas cautelares no significa necesariamente que deba excluirse toda participación de la contraparte, sino hasta después de la ejecución, que es el estado de cosas que tenemos, ¿no? En esta búsqueda de un modelo equilibrado, les decía, puede pensarse, por ejemplo, como han optado los modelos comparados que les decía, en una regla general, escuchar a la parte, contradictorio previo, y una excepción o supuestos muy excepcionales, ¿no? Pensado en el inaudita altera par. ¿Ok? Nosotros hemos, ciertamente, para ir cerrando ya esta exposición, hemos ganado bastante en la incorporación de la oposición, ¿no? Sin embargo, consideraría que no es suficiente. En los modelos comparados, cuando se habla de posición, esta funciona únicamente justo en los supuestos excepcionales del contradictorio. Es decir, cuando un procedimiento cautelar se realiza sin escuchar a la contraparte, inaudita altera par, ahí es donde funciona como mecanismo de defensa la oposición, ¿no?
en nuestro caso tenemos la oposición, bueno, ya cuando está ejecutada, siempre igual se puede entrar antes, como dice la misma reforma, pero no es que sea un mecanismo que funcione en una lógica de regla, audiencia de la par y excepción sin escuchar a la contraparte. No estaría de más, y esto, reitero, es una propuesta de ley referenda, ¿no?, pensar en una regla general que signifique que en algunos casos, y diría, no está de más también pensar de repente, enfatizar en algunos tipos específicos de medidas cautelares en donde la afectación del derecho de repente no es muy gravoso, pienses en una anotación de la demanda, ¿no?, que puede hacer escuchando a la contraparte, ¿sí? Y excepcionalmente puede tramitarse como hoy por hoy la ley procesal establece. Para cerrar esta ponencia, podría concluir diciendo que si bien la tutela cautelar aspira a cumplir la efectividad que la tutela jurisdiccional busca, ¿no?, que el Estado, a través de la función jurisdiccional que desempeñan los jueces, tiene ese propósito. Sin embargo, esta no debe excluir la posibilidad de respeto al contradictorio de la contraparte, que también interesa, ¿no?, que también importa. Muchísimas gracias por su atención. Muy agradecido por su excelentísima ponencia, señor doctor Luis Genaro Alfaro Valverde. Acto seguido, vamos a dar lectura a algunas preguntas formuladas por los asistentes. Pregunta número 1. Bueno, indican, ¿podría ampliar lo expuesto respecto a lo que regula el artículo 615 del Código Procesal Civil? ¿No constituiría una medida cautelar, sino una medida de ejecución, tomando en cuenta que aún faltaría un pronunciamiento en otra instancia en caso de apelación? Sí, yo creo que según el diseño procedimental que tenemos, las medidas cautelares pueden ser ante causum, es decir, antes del inicio del proceso, lo que el legislador llama fuera del proceso. No es una cuestión del lugar, ¿no?, dentro o fuera, ¿no?, porque todo es dentro del proceso, sino más bien es una cuestión de tiempo, ¿no? Antes de la demanda, ante causum, durante, en el desarrollo del procedimiento, y también se legisla de una situación en la que el demandante ha obtenido una decisión favorable, ¿no? Una decisión favorable. Claro, siempre estamos frente a una de las características de temporalidad, ¿no?, o provisionalidad, si se quiere, sea antes, durante o en el caso de después. Diría que esto ya no es propiamente así, porque ya se habla incluso de una medida no cautelar, sino de ejecución, ¿no? Quiero decir que si bien el diseño procedimental de los momentos en la que puede solicitarse las medidas cautelares comprenderían, después de haber obtenido una sentencia favorable, en rigor este tipo de medidas ya no serían propiamente cautelares, porque ya no se buscaría asegurar nada, porque ya hay una decisión final estimatoria. Lo que seguiría de ahí es entonces, como algunos han sostenido, son medidas ejecutivas, ¿ok? Esta existe cuando ya se tiene una decisión favorable. Si es que todavía no hay una decisión firme, ¿sí?, una decisión firme, entonces sí existe riesgo también de variar estas medidas cautelares, porque algo que también no debemos olvidar, que la tutela cautelar es instrumental, ¿no? Calamandrei hablaba del instrumento al calificar a la medida cautelar. Y entonces hay una relación de dependencia de la situación jurídica del proceso principal, por llamarlo así. Quiero decir que si se ha obtenido una decisión desfavorable en segunda instancia, las posibilidades de vigencia o permanencia de las medidas cautelares son menores, son mínimas. Muchas gracias por la respuesta, señor doctor. Otra pregunta, ¿qué alternativa podría sugerir en caso de modificación legislativa respecto a la efectividad de la tutela jurisdiccional en favor de quien litiga con el Estado, el cual tiene ciertos privilegios? Muy buena pregunta, muchísimas gracias. Sí, es una situación inusual que tenemos en la que el Estado, como demandado, tiene algunos privilegios, ciertamente, no sé si llamarles privilegios, pero tiene ciertos tratamiento especial, ¿no?, en donde sus bienes son inembargables, etcétera.
yo diría que el Tribunal Constitucional en algunas sentencias ya ha dado pie a las posibilidades de afectar los bienes incluso del Estado, ¿no? Distinguiendo en bienes de dominio público y de dominio privado, y que las primeras podrían ser afectadas mediante medidas cautelares. Yo diría que sea en proceso civil o también en el proceso contencioso administrativo, en donde más se presentan estas situaciones, deben pensarse en medidas cautelares que resulten ser especialmente idóneas, ¿no? Porque al final, sobre todo en los procesos contenciosos administrativos, las ejecuciones suelen ser, pues, bastante indeterminadas, tanto en el cumplimiento progresivo, presupuestal, etcétera, que yo recuerdo como juez que algunos profesores le pagaban el Estado por depósitos de 10 soles o de 20 soles mes tras mes, imagínense. Y en algunas ocasiones, casi mágicamente, encontraba unos depósitos de casi la totalidad de la deuda, ¿no? Yo creo que ahí, en materia de ejecución y cumplimiento, sobre todo en los contenciosos administrativos, debe haber cambios muy serios para lograr el cumplimiento real de las sentencias, ¿no? Otra pregunta, ¿de qué naturaleza son las medidas cautelares en la Ley 3036-4? A ver, ahorita no recuerdo el número exacto, ni si me ayudas de qué se trata esta ley. Creo que se refieren a las medidas de protección. Me da la impresión de que se refiere a las medidas de protección que se dictan en el tema de violencia familiar. Gracias. Para un ex fiscal civil y familia, este es un delito no acordarse de estas nuevas leyes. Salí de la fiscalía ya hace 6 años. Pero sí, teóricamente este tipo de medidas de protección, en donde me acuerdo cuando era fiscal, pues una de las principales medidas en materia de violencia familiar eran las medidas de protección. Es un tipo de medida cautelar en principio. Un tipo de medida cautelar personal. Un tipo de medida cautelar personal porque atiende a establecer medios o formas que buscan el cuidado de la víctima o de la persona que está afectada de violencia familiar, como el distanciamiento, pues que la persona agresora pueda mantener una distancia suficiente, también la salida del hogar. Este tipo de medidas son medidas cautelares en buena cuenta de carácter personal. Muchas gracias por la respuesta. Una última pregunta, señor doctor. ¿Se puede apelar una resolución que declara fundada una medida cautelar? Muchas gracias, muy buena pregunta. Fíjense, en el modelo del CTC del 93, la única posibilidad de participación de la contraparte era con la posibilidad de apelar. Con la ejecución se le ponía en conocimiento y ésta podría apelar. Hoy se ha establecido, después de algunas reformas, la posibilidad de la oposición, que comentaba hace un momento, ¿no? Es decir, que la parte afectada con la medida, una vez ejecutada o cuando toma conocimiento, que es una parte que bastante también riesgosa, porque uno se preguntaría cómo es que se toma conocimiento antes que le notifiquen a la contraparte, pero bueno, así está prevista la ley. El punto es que el mecanismo adecuado sería la oposición, ¿no? La herramienta o instrumento que el ejecutado tendría o demandado tendría para hacer frente a la medida cautelar sería la oposición. Luego de la resolución que resuelve la oposición, puede recién apelarse. Entonces, el procedimiento pasa por, primero, ejercer el derecho de la oposición, en la que subyace el derecho al contradictorio, diferido pero contradictorio, y luego ya la actividad impugnatoria ante la decisión obtenida como consecuencia de lo que se decida sobre la oposición, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, señor doctor Luis Genaro Alfaro Valverde. Permítame, doctora Marisol, sí, una de las preguntas que se le ha hecho al doctor Alfaro es respecto de la situación de quien litiga contra el Estado, y en efecto, esto de determinar si se trata de bien público o si se trata bien de dominio público o privado, es un problema para el litigante, ¿no? Porque normalmente quien tiene la posibilidad de brindar la información o tener la información es el Estado y no los usuarios, ¿no? Quisiera saber tu opinión, o si tal vez tiene algún alcance, cómo se maneja esto
en instancias internacionales, o sea, en la legislación comparada, ¿no? Si tienen resuelto este tema de que si es la entidad la que debería regular legislativamente qué bienes o qué podrían ser afectados cuando se litiga contra el Estado, o si siempre está librado pues a los vaivenes del proceso, ¿no? Lo que se puede establecer, porque a veces ahí justamente el nudo del tema es en esa etapa, ¿no? El justiciable quiere cobrar una suma de dinero o quiere un derecho, y sin embargo se podría afectar bienes de uso público, servicios públicos. Ok, sí, muchísimas gracias. Esto es una realidad que tenemos, ¿no? Sobre el cumplimiento de las decisiones judiciales por parte de las entidades públicas. A ver, la opción legislativa que tenemos de por sí no es mala, ¿no? Es decir, en esta idea de requerir a la entidad pública de que proporcione información de aquellos bienes o derechos que puedan ser pasibles de afectación, ¿no? Pero el problema es si realmente hay una información sincera, genuina de ello. A menudo cuando se hacen esos requerimientos no hay nada que afectar, no hay nada. Y es más, en algunas ocasiones yo recuerdo como juez, ni siquiera decían que, y siempre se escudaban en esta idea, en esta previsión legal que es inembargable y por tanto no se respondía nada. En el derecho comparado, bueno, no es que sean más sinceros, pero sí esta idea de requerir bajo apercibimiento o incluso de denunciar al funcionario público, ¿no? En caso que no informe adecuadamente, se mantiene la misma. Es decir, el juez exige, requiere que la entidad pública proporcione información sobre los bienes o derechos que tienen para ser eventualmente afectados, y bajo apercibimiento también de utilizar los mecanismos coercitivos que también tenemos nosotros, ¿no? Quizás el problema no sé si pasa por una cuestión legal en nuestra realidad, sino más bien por una cuestión ya de problema humano, ¿no? De como funcionario, como servidor, en este caso los funcionarios deberían informar, ¿no? Con todas las precisiones, porque a veces yo recuerdo que habían respuestas de la entidad pública adjuntando informes legales donde decían párrafos y párrafos sobre la prohibición de afectar los bienes y no respondían absolutamente nada, ¿no? Esto, alguien recuerdo que dijo ya de manera más informal, decía, bueno, esto pasa por una voluntad política, decían, del cumplimiento de algunas prestaciones. Y es sorprendente esto, porque como decía hace un momento, yo podía dar fe que para algunos profesores, por ejemplo, no sé, algún bono a que normalmente se inician procesos contenciosos administrativos con este propósito, depositaban hacían depósitos, de 10 soles, 20 soles mes tras mes, imagínense, con montos de 5.000, de 10.000 soles, y no se hacían los depósitos así. Y en otras ocasiones uno aparecía, sobre todo cuando sean creencias fuertes, un depósito con todo el monto adeudado íntegramente. Entonces, esto se habla, se comenta, ¿no? Al interior que hay cierta información privilegiada que tienen o ciertas decisiones de las entidades públicas que deciden, en un caso sí y en otros casos no. Esto creo que sí debería, quizás mecanismos coercitivos más fuertes podrían ser de mucha ayuda, ¿no? Aunque en la práctica, otra vez, si tenemos aún las denuncias penales o poner en conocimiento al Ministerio Público, a veces ni eso le amedrenta a algunos funcionarios públicos. Sí, esa es la realidad, pero creo que podemos ir mejorando. Gracias, Rolfo. Muchas gracias, señor doctor Luis Genaro Alfaro Valverde, por las respuestas. Lo invitamos, por favor, que nos siga acompañando a este magno evento para hacerle también entrega del certificado. Continuando con el programa, invitamos al señor doctor Carlos Tamani Rafael, quien disertará la ponencia del 8º Pleno Casatorio Civil. La disposición de un bien social por un solo cónyuge es un acto jurídico nulo o ineficaz, para lo cual hacemos una breve reseña de su trayectoria profesional. Abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Derecho Privado Patrimonial y doctorando en Derecho Privado por la Universidad de Salamanca. Profesor a tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú y profesor a tiempo parcial de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Norte. Reciba una cálida bienvenida, señor doctor Carlos Tamani Rafael. Muchas gracias. Primero, saludar
la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra por la amable invitación, ¿no? Esto obviamente en la persona del doctor Carlos Rodríguez Rosales, ¿no? Agradezco mucho la invitación, la oportunidad para estar aquí comentando un poco acerca de estos interesantes temas, ¿no? No sé si puedo compartir la pantalla para... Claro que sí, doctor. Un momento. Espera un momento, por favor. Sí, doctor. Ok. Sí, no sé si ahí se logra apreciar. Sí se logra visualizar, doctor. Abajo sería ampliar la PPT. ¿Cómo? Sí, Sí, sí se logra ver correctamente, ¿no? Ok. Bueno, entonces, ¿no? Básicamente de lo que vamos a hablar el día de hoy es un poco acerca de los antecedentes de este problema, los temas vinculados a la legitimación del negocio jurídico, la compra-venta de bienes ajenos, los alcances del artículo 315 del Código Civil y, bueno, la regla que ha establecido el octavo pleno casatorio en lo civil y algunas conclusiones en torno a este marco que estoy proponiendo, ¿no? Primero hay que señalar que en principio el problema viene dado en atención a esta disposición de bienes de la sociedad conyugal, ¿no? De parte de uno de los cónyuges, es decir, sin que cuente con una autorización o con un poder que la autorice de parte de su cónyuge para poder realizar este acto de disposición, ¿no? Ese es, digamos, el problema tal cual sería planteado. Y existen alrededor de esta figura, pues, diversos pronunciamientos que se han declarado, y bueno, no solamente pronunciamientos, sino también la doctrina nacional se ha pronunciado de maneras diferentes respecto de esta controversia, ¿no? Declarando en algunos casos o proponiendo, digamos, en algunos casos la nulidad y en otros casos la ineficacia en sentido estricto respecto de estos contratos, ¿no? En principio la nulidad, pues, en algunas ocasiones ha sido señalada que debería sustentarse en una falta de manifestación de voluntad, una falta de declaración de voluntad, o también en las causales vinculadas a ser contrario, pues, al orden público, a las buenas costumbres, en buena cuenta, ¿no? Entonces tenemos un poco este panorama, claro, cada una de estas posiciones tiene una fundamentación, normalmente las vinculadas a la nulidad están vinculadas, pues, a salvaguardar, a tutelar, a proteger el interés de la familia, ¿no? El patrimonio familiar que se está buscando proteger también a través de este 315, ¿no? Sin duda alguna, eso era lo que estaba pensando el codificador, ¿no? El profesor Cornejo Chávez, cuando plantea, digamos, este artículo 315, que recoge también en buena cuenta lo que ya se encontraba en códigos civiles previos, ¿no? No es tampoco una figura que sea necesariamente novedosa, pero implica una modificación. Quizá el mayor problema del 315, que lo vamos a ir viendo, digamos, está vinculado a que se precisa, digamos, qué es lo que no se puede hacer, pero no se indica cuál viene siendo la sanción respecto a esa circunstancia que no se va a poder, digamos, atender, ¿no? Entonces, estaríamos, pues, en ese escenario, ¿no? Ahora bien, existe también la posición más allá de la nulidad, digamos, que estaría planteando el tema de la ineficacia por falta de legitimación para disponer. Vamos a ver igual ahora de qué estamos hablando cuando hablamos de legitimación. Y bueno, el octavo pleno casatorio, en buena cuenta, ha cerrado de manera parcial, digamos, la discusión respecto de cuál de estos mecanismos, digamos, es el indicado para resolver las controversias referidas a esta circunstancia que se presenta, ¿no? Entonces vamos a entrar, digamos, en materia propiamente. Hay una figura que viene, digamos, del derecho italiano, que es la legitimación, ¿no? Que básicamente se plantea como una cuestión distinta a, por ejemplo, la capacidad, que es esta aptitud que yo tengo de ejercer por mí mismo mis derechos, de ser
finalmente un centro, ¿no?, de imputación de derechos y deberes, sino que más bien la legitimación está pues vinculada a esta posibilidad que voy a tener de generar efectos legales, efectos jurídicos al momento de realizar estos negocios, ¿no? Entonces, en buena cuenta, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo celebro un contrato de compra-venta, como soy el propietario, tengo la legitimación para que este contrato de propiedad tenga, pues, en efecto, estos efectos traslativos de propiedad, ¿no? Yo puedo, en ese caso, ostento un poder de disposición para generar efectos jurídicos respecto de mis bienes, respecto de este patrimonio que me pertenece. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir, pues, que solamente aquel que se encuentra legitimado es aquel que va a poder, en efecto, liberar efectos legales como tal. Esto quiere decir que si no tengo legitimación, no puedo celebrar válidamente un contrato, un negocio jurídico en general. No, no quiere decir eso necesariamente. Quiere decir simplemente que dependiendo de cómo el ordenamiento jurídico ha decidido castigar esta ausencia de legitimación, se va a ver si es que ese negocio jurídico tiene o no tiene efectos o cuál es la sanción que se le va a imponer. Sí, entonces, en principio la legitimación, al menos en el caso, digamos, del ordenamiento jurídico peruano, no ha sido expresamente señalada como una causal para la nulidad del negocio jurídico, ¿no? No está estipulado en ningún artículo, digamos, que esta falta de legitimación implica per se una nulidad, ¿no? Ahora, podemos ver, por ejemplo, algunas referencias también dogmáticas que buscan definir esta legitimación, como esa cita de Máximo Blanco, la cita del profesor Rómulo Morales en sede peruana, que en buena cuenta lo que están buscando es delimitar esta legitimación como un elemento adicional para no la validez, sino vinculado a la eficacia de este negocio jurídico. Entonces, cuando surjan las preguntas, surjan las dudas respecto a de qué ocurre si es que un no propietario, un no titular de una situación jurídica subjetiva dispone respecto de esta situación, de este derecho que no le corresponde en realidad, estaríamos en un caso de ausencia de legitimación. Y por ende surge la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que el ordenamiento ha establecido? Y en el caso peruano, como he señalado, no hay una sanción en esa circunstancia propiamente que esté, pues, vinculada a determinar una nulidad. Por lo tanto, si alguna sanción podemos estimar que hay, como vamos a ver ahora, podríamos hablar, en todo caso, de una ineficacia. Y aquí me parece importante, pues, recordar lo que se señala respecto de la compra-venta de bienes ajenos. Si revisamos el Código Civil, en la parte vinculada a los contratos, vamos a encontrar que en principio, en sede peruana, sí es posible, pues, contratar, si es posible realizar acuerdos válidamente respecto de bienes ajenos, ¿no? En principio, esa posibilidad no está restringida. Se puede celebrar contratos sobre bienes ajenos, teniendo como objeto un bien ajeno como tal. Y ya aterrizando, digamos, más concretamente en el caso de la compraventa, nos encontramos con los artículos 1357, bueno, para tal caso 358 y 359 también, que nos plantean escenarios que el código denomina en algún punto vinculado a la compra-venta de bien ajeno. Claro, nos plantea un primer escenario en el cual, pues, ambos, tanto el comprador como el vendedor, conocen de la ajenidad del bien, ¿no? Ambos están realizando este contrato, este acuerdo, a sabiendas de que lo están celebrando respecto de un bien que no le pertenece al comprador, ¿no? Entonces, el código en principio no sanciona esa compra-venta con nulidad, no lo dice, ¿no? Dice, oye, no, este es un contrato que en principio es válido que estas dos personas contraten respecto de este bien ajeno, es válido, pero de acuerdo a lo que dice el Código Civil en este 1357,
el efecto que voy a establecer no es el mismo de la compra-venta, sino que lo que voy a realizar, lo que voy a decir es que, bueno, si se celebra un contrato de este tipo, en realidad no es un contrato de compra-venta, no va a tener el efecto transferitivo de propiedad, sino que nos vamos a encontrar más bien frente a la promesa del hecho de un tercero. Entonces dicen, llámenlo ustedes compra-venta, ¿no?, en ese escenario, pero como ambos saben, digamos que son no propietarios, ¿no?, que el vendedor es un no propietario, lo que vamos a decir es que en realidad el vendedor, porque no es el propietario, no tiene legitimación, no puede pues entonces obligarse a transferir la propiedad. Lo que va a hacerse es que él en realidad se está comprometiendo a que el verdadero propietario le transfiera el bien. ¿Sí? Eso es lo que está desarrollando. Entonces, en principio, de ese articulado podemos sacar una conclusión que está vinculada a que, en efecto, no hay una sanción de nulidad para ese tipo de contratos. Luego, nos enfrentamos, digamos, a la verdadera compra de venta de bien ajeno en los términos del código, que es este supuesto en el cual el comprador desconoce que el vendedor no es propietario. Sí, estamos en ese escenario. Es decir, el comprador puede sufrir, digamos, algún caso que pudiera acarrear nulidad, pero vinculado a que sea un vicio de la voluntad. Pero en principio estamos en el escenario de que el comprador desconoce que aquella persona que le está vendiendo es un no propietario. Estaríamos en ese escenario tal cual en una compra-venta de bien ajeno. Y ahí tampoco, ni siquiera en ese escenario tan radical, digamos, el Código Civil nos indica nuevamente que estemos frente a un caso de nulidad, ¿no?, sino que nos señala que la sanción frente a esa circunstancia va a ser la rescisión, ¿no?, y la posibilidad de que el vendedor rescinda ese contrato. Y la rescisión es un remedio que está vinculado a la ineficacia. Es cierto, es una ineficacia muy particular, que viene siendo retroactiva, que igual es algo que se encontraba al momento de la celebración del contrato, pero no es una nulidad, ¿no? La sanción sigue estando en el marco de la ineficacia, ¿no? Entonces, seguimos viendo, por ejemplo, en estas dos circunstancias, en la compra-venta de bien ajeno, que en uno y otro escenario que nos plantea el Código Civil, no nos plantea nunca la sanción grave, digamos, de la nulidad, de la invalidez, sino que nos plantea solamente la sanción. Dice, mira, ¿se puede contratar? Sí, se puede contratar. Tú puedes contratar sobre bienes ajenos perfectamente. Porque además hay muchas formas en las que esto se podría subsanar. En el primer caso, convertido, digamos, en esta promesa del hecho de un tercero, que para buena cuenta sería como haber contratado a alguien para que te consiga esa casa en particular. Igual, si esta persona llega a adquirir, o sea, el vendedor, entre comillas, en la promesa de venta de bien ajeno, llega a adquirir la propiedad del bien, entonces automáticamente se convierte, sí, en un contrato de compra-venta como tal. Y en el segundo caso lo mismo. En el segundo caso pasa lo mismo. De todas formas, si ese vendedor no es propietario, digamos, adquiere la propiedad, igual se convierte en un contrato de compra-venta como tal. Eso no podría ocurrir ciertamente si es que nos encontráramos en un escenario vinculado a la nulidad, ¿no? Entonces, da la impresión, digamos, hasta este punto, que la intención del legislador, al menos en lo que respecta a los temas vinculados a la legitimación, porque sin duda alguna aquí estamos hablando de legitimación, que el código no señala esto con esa palabra expresa, pero este distingue que hace entre el propietario, el no propietario, aquel que está legitimado o no para transferir el bien, es una referencia clarísima, desde mi perspectiva, claro está, a la legitimación. Entonces, en ese escenario, en principio, podemos señalar que si el código, digamos, está tomando o dando cuenta, el Código Civil peruano está tomando o dando cuenta de esta facultad, de esta legitimación, esta característica peculiar que necesitan, digamos, los negocios jurídicos para poder liberar efectos. Y
Adicionalmente, está señalando que si falta esta legitimación, no va a haber una nulidad, necesariamente, ¿no? Claro, puede haber nulidad por otras cosas, sí, como digo, ¿no? Puede haber casos vinculados al error, al dolo, a otras circunstancias, pero en principio por la calidad misma de no ser propietario, no estaríamos en un escenario de nulidad como tal, ¿no? Estaríamos en un escenario de la ineficacia, si es que tomamos en cuenta estas circunstancias. Inclusive va a haber la posibilidad, ¿no? En algunos escenarios también bien restringidos, que por ejemplo en la transferencia de propiedad mueble se dé una adquisición de propiedad de un no propietario inclusive, ¿no? Entonces es posible contratar respecto de bienes ajenos. Esa posibilidad no está negada. Más allá de que pueda haber otras consecuencias a nivel, digamos, de otros ámbitos del derecho, en principio, de acuerdo a lo que dice el código, no nos encontramos en un escenario de nulidad, ¿no? Sino que más bien nos encontramos en un escenario vinculado a la ineficacia. Ahora bien, ¿qué nos dice el 315 con esto? El 315 nos dice que en su primer párrafo, digamos, ¿no? Que para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención pues, del marido de la mujer. Empero, cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad si tiene poder especial del otro. Dos oraciones que han generado, digamos, mucha complicación, que siguen generando mucha discusión, mucha controversia, pero que en buena cuenta están haciendo primero una afirmación, que es que no puede existir una disposición de ningún bien de la sociedad conyugal que no tome cuenta de la participación de ambos cónyuges. Esto responde, sí, ciertamente, a una cuestión, digamos, reivindicativa hasta cierto punto, ¿no? Porque históricamente, digamos, el matrimonio, históricamente el manejo del patrimonio familiar estuvo en algún momento vinculado de manera absoluta o casi absoluta, dependiendo de la época, al esposo, ¿no? Entonces, eso, sin duda, ya al momento en el cual se emite el Código del 84, resultaba, pues, anacrónico, ¿no? Entonces, esta inclusión del 315 es algo que además está lo tiene Cornejo escrito, el autor de esta parte del Código Civil. Se hace mucha referencia a que lo que él estaba buscando pues era salvaguardar la posibilidad de que la mujer no se vea, digamos, perjudicada por las decisiones del esposo respecto del patrimonio familiar. Entonces la idea detrás del 315 es esa, ¿no? La idea detrás del 315 es, digamos, adelantarse a la posibilidad de una mala gestión, adelantarse quizá a la posibilidad de decisiones que terminen disponiendo de bienes en donde quizá en su mayoría fueron aportados a la sociedad conyugal por la mujer, ¿no? Entonces, está buscando acabar, digamos, con ese escenario desigual que existía también en la formalidad respecto del matrimonio, ¿no? Entonces, ese es un poco el trasfondo. Se ha señalado también por la doctrina que, en buena cuenta, dentro de la idea del legislador también, él no contemplaba el remedio de la ineficacia, sino que él más bien estaba pues haciendo referencia o al momento de estructurar el desarrollo de esta parte del código, él estaba definitivamente pensando en la nulidad, ¿no? No en el remedio de la ineficacia, sino más bien en el remedio de la invalidez. Y ahí, o sea, esto puede ser muy cierto, ¿sí? Puede ser muy cierto que la mente del legislador haya estado vinculada a más bien a un remedio de la invalidez, pero a mí no me parece suficiente, o sea, es mi opinión personal, me parece suficiente, digamos, alegar necesariamente un argumento que esté orientado a la voluntad del legislador, o también quizá a la historia de la aplicación del artículo, sino que más bien creo que deberíamos atendernos bastante al sentido de la legislación civil en completo. Es decir, por eso traía a colación lo que se señala respecto de la compra-venta de bien ajeno. Este sería un caso de ese tipo, ¿no? Ciertamente, si se considera que los bienes en realidad son de la sociedad conyugal, que vendría a ser un sujeto de derecho ciertamente autónomo, un patrimonio como tal,
esta disposición se estaría haciendo respecto a un bien ajeno. Este cónyuge que dispone de este bien sin autorización lo estaría haciendo respecto de un bien que no le pertenece. Y si nos atenemos a la regulación que se preocupa de esto en el ámbito de la compra-venta, no veo yo cómo podríamos decir que es nula, ¿no? O sea, más allá de cuál haya sido la intención del legislador, realmente no es lo que dice el texto del 315. Y no me parece tampoco que pudiera ser lo que se podría interpretar, digamos, de una lectura sistemática del código, ¿no? Ahora, claro, esto es altamente discutible, por algo el pliego casatorio dice lo que dice, ¿no? Entonces, otra cosa que queda evidente del 315 y que genera todo el problema es que no hay sanción, ¿no? No queda establecida la sanción, lo que da puerta a toda esta discusión que pudiéramos entender que, como se ha señalado además en el pleno casatorio, que esta es una norma imperativa, y que como norma imperativa, digamos, podríamos entrar en el ámbito de la nulidad en atención a la infracción, ¿no? De normas vinculadas al orden público, ¿no? Entonces, podríamos entrar en el escenario, aunque claro, ya se ha señalado también por la doctrina que no es lo mismo una norma imperativa que una norma de orden público, ¿no? Pero, más allá de esta, digamos, exquisitez teórica o de esta teorización respecto de ese asunto, lo cierto es que no se expresó una sanción determinada. ¿Eso significa per se que no podamos aplicar la nulidad? No, porque el código te da la oportunidad también, en la parte dedicada a la nulidad del negocio jurídico, te da la posibilidad de que tú puedas, vía la interpretación, entender que hay otros supuestos de nulidad más allá de los que están establecidos ahí, si están expresamente señalados o bajo ciertas circunstancias, ¿no? Vinculadas a algunas infracciones, ¿no? Que te da la puerta, digamos, el 219. Pero creo yo que esto debe ser leído, ¿no?, de manera conjunta con la regulación vinculada a la compraventa de bien ajeno y en general a todo lo vinculado también a la propiedad, ¿no? De esto surgen, pues, dos cuestiones, ¿no? Si es posible afirmar que es un caso de nulidad, ¿no?, pese a que no lo sean expresamente. Y frente a esa cuestión se ha respondido afirmativo o negativamente. Se ha respondido afirmativamente indicando, ¿no?, que se busca proteger a la familia, que estamos en un ámbito del imperativo, que son temas que atañen definitivamente al orden público. Y respecto a las causales ha habido también muchas invocaciones, ¿no? Creo que la que a mí me parece menos adecuada es la de la falta de declaración de voluntad. Porque si algo hay en estos contratos es declaración. Es cierto, no declara quien debería declarar, que son los dos cónyuges. Pero eso no es falta de declaración, eso es falta de legitimación, ¿no? Porque digamos, este cónyuge está declarando por sí, lo está haciendo. Hay una declaración como tal, está exteriorizada como tal esa declaración, le pertenece a él. Otra cuestión diferente es que él no tenga la aptitud para poder disponer de ese bien. Él no esté facultado a disponer de ese bien. Eso es otra cosa. Pero de que él ha declarado correctamente, sí, ha declarado correctamente. Nuevamente, es lo mismo que la compra-venta de bien ajeno. Yo puedo declarar que voy a vender una casa que no me pertenece, y lo estoy declarando bien. Lo que pasa es que ese contrato no va a tener el efecto de la compra-venta. Va a tener otro efecto distinto. Y aquí va a pasar lo mismo. Sí, entonces, ahora, claro, hay razones, digamos, más allá de lo legal que pudieran hacer justificar un poco que la sanción sea la nulidad. Sí, que quizá el remedio de la ineficacia no suena, digamos, tan poderosamente eficaz, o sea, tan poderosamente, digamos, legítimo como hablar de ineficacia, ¿no? O sea, es distinta, el contrato terminó siendo nulo, ¿no? Ya, eso suena definitivo, ¿no? En cambio, si decimos que el contrato fue ineficaz, puede ser que eso no tenga un impacto tan grande como el de la nulidad, ¿no? Pero bueno, igual, a nivel técnico, digamos, podríamos hablar, me parece a mí, que es cierto, podríamos decir que esta es una norma imperativa y que por lo tanto estamos en un escenario de nulidad, ¿no? Pero respecto de la falta de declaración de voluntad,
sí soy de la opinión de que no estamos en ese escenario. Ciertamente es una causal que, desde mi perspectiva particular, me parece que no responde a las necesidades de la circunstancia frente a la cual nos encontramos. La otra pregunta, digamos, que puede surgir es si, en ausencia, digamos, de esta causal de nulidad a invocar, la ineficacia brinda una mejor respuesta al problema. Y creo yo que puede ser que la brinde, ¿no? O sea, yo estoy afirmando aquí básicamente que la ineficacia resulta ser un mejor remedio que la nulidad en este escenario. Por la lectura sistemática, digamos, que estoy tratando de hacer respecto de la compra-venta de bien ajeno, respecto de la ausencia de una sanción expresa en el 315, y para estos casos también de disposición de bienes ajenos, la autorización que existe para contratar sobre bienes ajenos. Hay algunas cuestiones que pudieran ser, quizá, hacerlo más atractivo. Se ha sostenido que la ineficacia, al no estar contemplada, digamos, expresamente, podría ser que carezca de plazo prescriptorio, ¿no? Igual eso admite totalmente la discusión, ya que no hay un marco normativo que diga las acciones vinculadas a la ineficacia van a estar sujetas a tal o cual plazo prescriptorio. Pero definitivamente, si lo vemos, al menos desde la perspectiva que planteo yo, la ineficacia resultaría ser el remedio adecuado, en atención a que la nulidad no respondería de manera suficiente para atender a esta circunstancia, o mejor dicho, más que suficiente, no sería la respuesta jurídicamente adecuada para este problema, habida cuenta de que el Código Civil no ha establecido como tal una sanción. ¿Sí? Igual, creo que más allá de la discusión de si es ineficaz o es nulo, lo cierto es que tiene que haber una sanción establecida para este problema generado por el 315. De hecho, la reciente propuesta de modificación del Código Civil, en esta comisión liderada por el profesor Gastón Fernández Cruz, al momento de plantear, digamos, la reforma del artículo 315, se plantea, pues, justamente una reforma orientada al remedio de la ineficacia, ¿no? Claro, es una propuesta pormenorizada, digamos. Lo que se ha señalado que demuestra la imposibilidad de aplicar la teoría de la ineficacia sin que exista un marco normativo que la reconozca. Pero creo yo que habla también de cómo es que este planteamiento de la ineficacia ha ido ganando, digamos, terreno con el tiempo, ¿no? A nivel, sobre todo, de los estudios, y a nivel, bueno, en algún punto también de la jurisprudencia, ¿no? Sí, entonces el 315 nos brinda estas posibilidades, ¿no? Definitivamente creo que hay una coincidencia respecto a la necesidad de sancionar de alguna forma a los actos de disposición que contravengan el 315. La duda solamente estriba en si vamos a aplicar un supuesto de nulidad o un supuesto más orientado, pues, a la ineficacia. Bueno, y el octavo pleno casatorio civil, ¿qué es lo que ha terminado sancionando? Bueno, ha señalado, pues, que para disponer de los bienes sociales se requiere, pues, que en el acto de disposición intervengan ambos cónyuges, ¿no? Eso es lo que el 315 señala de manera muy expresa. Y que esto, digamos, es lo novedoso, que se requiere que, bueno, que sea elemento constitutivo necesario para la validez del acto jurídico, ¿no? El negocio jurídico, buenamente. ¿Y esto por qué es particular? Porque eso no lo dice, ¿no?, la legislación como tal. No te constituye, digamos, un requisito de validez esta participación de ambos, ¿no? Mejor dicho, solamente te señala que no se puede realizar la disposición, pero no te señala la sanción. Y aquí es donde se toma, pues, el primer inicio de postura, digamos, de este pleno casatorio en lo civil. Y en atención a esa premisa de la que está partiendo, es que afirma, ¿no?, que el acto, pues, de disposición de bien social realizado por uno solo de los cónyuges va a devenir en nulo. Surgen ahí algunas preguntas de todas formas. Ahora, claro, lo establece jalando esta causal
la norma imperativa de orden público, que también ha generado mucha controversia porque propiamente no se sabe a qué se está refiriendo, si una norma imperativa tal cual o una norma vinculada al orden público, ¿no? Pero bueno, ya eso cuando se vean, digamos, los casos se va a ir delimitando, ¿no? Ahora bien, esto plantea sí algunas dudas respecto de la forma en la que se va a aplicar. Yo recuerdo mucho, ahora no tengo una cita concreta, pero recuerdo mucho haber visto un artículo publicado hace ya algunos años sobre esta controversia, en la que se señalaba, de manera creo yo bastante peligrosa, ahora claro, estoy entrando en una materia que no es precisamente la especialidad, que es lo procesal, pero recuerdo que en este artículo se proponía hace algunos años que, por ejemplo, ¿no?, ante esta posibilidad de plantear los dos escenarios, ¿qué pasaba si es que el demandante planteaba la nulidad, ¿no?, ante un juez, por ejemplo, que considerara que el remedio no era la nulidad, sino era más bien la ineficacia, o viceversa, ¿no? ¿Qué pasaba si planteaba la ineficacia ante un juez que creía que su posición era que el remedio era la nulidad? Lo recuerdo mucho porque ese artículo, no estoy seguro de si era de un juez o de quién, pero lo que él señalaba era que si se planteaba la ineficacia y en atención a que la acción en realidad era la nulidad, eso era improcedente. Y claro, ese es un peligro porque, o sea, más allá de que puedes no compartir esa postura, digamos, ¿no?, sigue siendo una postura particular respecto de un tema que es muy discutible. A día de hoy, digamos, con el octavo pleno casatorio, quizá la misma pregunta podría seguir estando planteada, ¿no? ¿Qué ocurre si es que un justiciable presenta una demanda planteando, por ejemplo, reiterando, digamos, o insistiendo en la ineficacia, quizá con la búsqueda de cambiar lo establecido en el octavo pleno? Yo soy de la idea, salvo mejor opinión, que en efecto no estaríamos pues en un escenario de improcedencia, ¿no? No habría una justificación, me parece, para considerar que estamos en el escenario de la improcedencia. Me parece que la causal que se planteaba era la falta de identidad entre la pretensión y los hechos alegados, ¿no? Creo que no sería, no se podría aplicar, digamos, en una circunstancia que es definitivamente discutible, como esta, ¿no?, como este escenario. O también, digamos, frente a los casos que pudieran haber estado en trámite en ese momento, ¿no? Entonces, ciertamente es una decisión que me parece a mí que sigue siendo discutible, pero puedo, como digo, entender las razones que giran en torno principalmente a la protección, al dar un mayor énfasis a esta protección, a los intereses del patrimonio familiar, ¿no?, al mandar un mensaje quizá también más claro, que con la nulidad, al menos entre la generalidad, digamos, de los justiciables, del mundo de la cultura legal peruana, puede ser más claro un tema de la nulidad más que otra sanción como la ineficacia, que quizás suena un poco etérea, ¿no? Entonces, ahora, claro, se invoca esta causal extraña vinculada a la existencia de esta norma imperativa de orden público, que bueno, evidentemente no da cuenta de la diferencia que puede haber entre una y otra circunstancia, pero no me parece tampoco que haga imposible la aplicación del octavo pleno. Sí, ciertamente, como digo, no asegura que dejen de presentarse acciones vinculadas a la ineficacia, ¿no?, o que quizá haya cortes que mantengan, digamos, una posición discrepante respecto de lo que se señala en el octavo pleno casatorio civil. Finalmente, no se ha señalado que no debe haber una sanción. Lo que se ha hecho es escoger, digamos, una particular causal y un particular supuesto. También creo yo, pensando en que si lo hubiéramos dejado en el escenario de la ineficacia, esto no hubiera podido ser observado por los jueces, digamos, de manera oficiosa, ¿no?, sin que exista una acción al respecto, ¿no?, por ejemplo. Pero, pese a ello, digamos, yo sigo considerando que el remedio más cercano, digamos, a la solución de estos conflictos está bastante vinculado, pues, a la ineficacia en sentido estricto.
Este octavo pleno casatorio en lo civil ha puesto fin a esta discusión. Desde mi perspectiva, no. Yo creo que se va a seguir escribiendo mucho esto, se va a seguir comentando respecto de esta cuestión. Igual creo que es algo que ya no va a ser probablemente en atención al automatismo que puede surgir respecto del descubrir si es que una persona está o no casada, puede ir desapareciendo, digamos, este problema con el tiempo, ¿no? Entonces, de hecho, hoy en día, si es que no estoy equivocado, me parece que las entidades financieras, cuando uno va a acercarse a pedir un crédito hipotecario o cualquiera de estas operaciones que impliquen una afectación al patrimonio familiar, algunas de las entidades financieras, no sé si todas, pero ya cuentan con la posibilidad de determinar si es que en efecto está o no esta persona casada, ¿no? Entonces eso ya, en principio, acabaría con este asunto, ¿no? Porque la entidad financiera podría en ese momento, digamos, descubrir, ¿no? Que se le está buscando engañar en todo caso, ¿no? Si es que fuera tal la intención de ese consumidor, de esa persona, ¿no? Que se está acercando a solicitar el crédito hipotecario respecto a un bien que registralmente parece solamente como de él, pero que, en buena cuenta, ya es parte, ¿no? Del patrimonio de la sociedad conyugal. Sí, entonces también estaríamos frente a esa circunstancia. Entonces, sí, creo que todavía podemos mantener esta controversia alrededor del octavo pleno casatorio civil. Bueno, entonces, en buena cuenta, el ordenamiento jurídico peruano, digamos, permite, ¿no?, la contratación respecto de bienes ajenos, ¿no? Y en particular la compra-venta, como lo hemos visto, claro, no liberando en ningún caso los efectos traslativos de propiedad, porque en ningún caso ocurre, ni siquiera en la compra-venta de bien ajeno propiamente dicha, porque por el contrario se establece la rescisión, que no es otra cosa que la restitución de todo lo que se ha entregado y dejar sin efectos como tal a esa operación que se pueda haber realizado, ¿no? Entonces, no hay en principio eso, salvo algunas circunstancias muy concretas donde sí puede haber algún efecto traslativo de propiedad. Eso en principio es la primera cosa que creo que queda clara. Lo segundo es lo vinculado a la legitimación. No estamos frente a una causal de nulidad por falta de legitimación en el ordenamiento jurídico peruano. Ciertamente no estamos en ese escenario. Estamos sí ante un escenario de ineficacia, porque obviamente si no tienes legitimación, pues no vas a poder liberar efectos. Y bueno, la discusión respecto, ¿no?, hacia el contrato de compra-venta celebrado por uno de los cónyuges es nulo o ineficaz, ha sido respondida en principio por la Corte Suprema con este argumento de la nulidad por violación de las normas imperativas de orden público, pero en principio, digamos, siguen las dudas a nivel interpretativo, ¿no? Sigue la posibilidad de interpretar en sentido distinto esta controversia, este caso en concreto, este problema, y definitivamente esto sigue aún más claro. Hay un tema ahí con esta propuesta reciente de la Comisión Gastón Fernández que me parece que salió casi en paralelo, no estoy muy claro respecto de los tiempos en ese momento, pero de todas maneras se mantiene, ¿no?, la posibilidad de discutir si debemos o no aplicar un remedio u otro, ¿no? Sí, bueno, eso básicamente era lo que quería compartir con ustedes. Sí, yo les agradezco mucho de nuevo. Muy agradecido por su excelentísima ponencia, señor doctor Carlos Amani Rafael. A continuación procedemos a dar lectura a algunas preguntas formuladas por los asistentes. Cuando el cónyuge renuncia a una ONG, la otra cónyuge también debe renunciar, ya que ambos firman la sociedad de gananciales. Siendo así, ¿es necesario que ambos suscriban la renuncia? A una ONG. Sí. Bueno, pero están a título individual, ¿no? Yo creería que no tendría por qué haber la vinculación, al menos por lo que sí he entendido correctamente la pregunta. Bien, doctor.
La compra-venta de un bien de uno de los cónyuges con dinero proveniente de la venta de un bien propio, ¿es un bien propio o de la sociedad conyugal? Cuando se trata de la compra-venta de un bien, bueno, ahí en principio sí estaríamos frente a un bien propio, salvo que se demuestre que ese bien va a ser utilizado para beneficio de la sociedad conyugal, ¿no? Que bueno, si es una casa y es donde van a vivir, quedaría más o menos evidente que forma parte, ¿no? Y que se ha convertido, por ende, en un bien de la sociedad conyugal, ¿no? Parte del patrimonio familiar. Gracias por la respuesta, doctor. Una última pregunta. Cuando se determina que se aplica nulidad y no la anulabilidad a los actos de deposición de uno solo de los cónyuges, ¿qué pasará con el tercero de buena fe? Creo que en ese caso es más viable la ineficacia, al menos salvaguarda el derecho del tercero. Va a depender, ¿no? O sea, creo que en una u otra circunstancia, igual el tercero puede obtener protección, ¿no? Por ejemplo, a nivel registral, va a depender si es que esa primera transferencia se celebró registralmente, podríamos estar en ese escenario, entonces entrarían a detallar ya las cuestiones vinculadas a la buena fe pública registral, y esa es una discusión en la que también hay muchas discrepancias, ¿no? Que podría dar para hablar también largo y tendido, pero tendría que acreditarse, por ejemplo, para que el tercero, digamos, se vea beneficiado, que él haya desconocido como tal, o sea, que haya tenido en efecto una buena fe, no solo a nivel registral, sino también real, ¿no? Eso, desde mi perspectiva, en principio, sin entrar en mucho detalle, ¿no? Para que él pueda haber salvaguardado de alguna manera su derecho respecto de esta adquisición, ¿no? Pero eso, en principio, no quitaría la posibilidad de salvaguardar, ¿no? En uno u otro caso, creo que habría también la posibilidad de salvaguardar adecuadamente los intereses de estos terceros. Muchísimas gracias por la respuesta, señor doctor. Acto seguido, invitamos al señor doctor Carlos Roger Rodríguez Rosales, integrante de la Comisión de Capacitación de la Corte, para la entrega de los certificados expedidos por la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla al señor doctor Luis Genaro Alfaro Valverde en agradecimiento de la ponencia, la tutela cautelar y la eficacia en el sistema jurídico, y al señor doctor Carlos Tamani Rafael en agradecimiento de la ponencia octavo pleno casatorio civil, la disposición de un bien social por un solo cónyuge es un acto jurídico nulo o ineficaz, dirigido a los señores magistrados y a los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Señor doctor Rodríguez, ¿está apagado su audio? Estimados doctores, en representación de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, y en particular del señor presidente de nuestra comisión, el doctor Mirabal, me cabe el honor de expresar nuestra felicitación a los doctores Luis Genaro Alfaro Valverde y al doctor Carlos Tamani Rafael por sus brillantes conferencias magistrales, y por este medio les hacemos entrega virtual del certificado respectivo y le expresamos el agradecimiento y beneplácito de todos los integrantes de esta Corte Superior, deseando volver a contar con sus contribuciones jurídicas en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias, doctores. Asimismo, se agradece a todos los asistentes por su congruencia y por haberse conectado el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Nos permite, por favor, una foto? La última foto. Muchísimas gracias, señor doctor Luis Alfaro. Muchísimas gracias, señor doctor Carlos Tamani. Doctor Rodríguez, muchísimas gracias. Que tengan bonita noche. Gracias por todo. Agradecido, doctores, por su presencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.